Cleopatra. El nombre mismo evoca imágenes de belleza, poder e intriga. Como la última faraona del antiguo Egipto, reinó sobre un reino lleno de historia y grandeza. Su historia es un tapiz tejido con hilos de astucia política, apasionados romances y, en última instancia, una muerte misteriosa que continúa fascinando a historiadores y entusiastas por igual. La vida de Cleopatra fue un torbellino de alianzas, traiciones y triunfos, todo en el contexto de un imperio en decadencia. Era una mujer de extraordinaria inteligencia, encanto y ambición que navegó las traicioneras aguas de la política romana con notable habilidad. Sus relaciones con dos de los hombres más poderosos de Roma, Julio César y Marco Antonio, moldearon el destino de las naciones y cimentaron su lugar en los anales de la historia. La historia de Cleopatra no es simplemente una historia de la antigüedad, es un drama atemporal de ambición, amor y pérdida humanos. En esta exploración de la vida y muerte de Cleopatra, nos adentramos en el corazón del antiguo Egipto, una tierra de faraones, pirámides y poderosas deidades. Viajaremos en el tiempo a la tumultuosa era de la expansión romana, donde Cleopatra se encontró atrapada en el punto de mira de la historia. A través de un examen cuidadoso de los relatos históricos, la evidencia arqueológica y el análisis de expertos, nuestro objetivo es arrojar luz sobre el misterio perdurable de la muerte de Cleopatra. ¿Fue la mordedura venenosa de un áspid, símbolo de realeza y poder divino en la cultura egipcia antigua, lo que puso fin a su reinado? ¿O se desarrolló un complot más siniestro dentro de los muros de su palacio, orquestado por quienes buscaban tomar el control del destino de Egipto? Las respuestas, como las arenas del tiempo, han cambiado a lo largo de los siglos, dejándonos con más preguntas que respuestas. Acompáñenos en un viaje cautivador a través del tiempo, desentrañando el enigma de la vida y muerte de Cleopatra. Cleopatra Septim Philopator, el nombre mismo evoca una sensación de realeza y poder. Nacida en el año 69 a.C., fue la última gobernante activa del reino ptolemaico, una dinastía fundada por Ptolomeo I Sóter, un general macedonio de Alejandro Magno. El linaje de Cleopatra era de ambición, intriga y, a menudo, despiadadas luchas por el poder. Heredó un reino ya en declive, lidiando con problemas económicos, luchas internas y la sombra inminente de una Roma cada vez más poderosa. Sin embargo, Cleopatra no era una gobernante común, era famosa por su intelecto, su dominio de los idiomas y su cautivador carisma. A diferencia de sus predecesores, aprendió egipcio, un gesto que resonó profundamente en sus súbditos y la distinguió como una faraona que entendía su cultura y aspiraciones. Cleopatra estaba decidida a devolver a Egipto a su antigua gloria, no como un estado vasallo de Roma, sino como una fuerza poderosa en el Mediterráneo. Su ambición, junto con su inteligencia y perspicacia política, la convirtieron en una figura formidable en el escenario mundial. El Egipto que Cleopatra heredó era una tierra de contrastes. El río Nilo, el alma del reino, continuaba inundando sus orillas con previsible regularidad, asegurando la abundancia agrícola. Las ciudades, especialmente Alejandría, bullían de comercio, atrayendo a mercaderes y eruditos de todos los rincones del mundo conocido. Sin embargo, bajo este barniz de prosperidad se escondían problemas profundamente arraigados. La dinastía ptolemaica, a pesar de toda su grandeza, se había vuelto cada vez más corrupta y alejada de las necesidades de la gente común. La República Romana, con su insaciable apetito por la conquista y sus vastos recursos, se alzaba en el horizonte, proyectando una larga sombra sobre la independencia de Egipto. Cleopatra se encontró atrapada en una prensa geopolítica, enfrentando presiones tanto dentro como fuera de su reino. La República Romana, para cuando Cleopatra ascendió al trono, ya no era una potencia lejana, sino un vecino con un gran interés en las riquezas de Egipto. Las legiones romanas ya habían conquistado vastos territorios y Egipto, con su ubicación estratégica y su abundante suministro de grano, era un premio demasiado tentador para ignorarlo. Generales romanos, senadores y comerciantes tenían sus ojos puestos en Egipto, ansiosos por explotar sus recursos y expandir su influencia. Cleopatra sabía que para preservar su trono y su reino tenía que jugar un juego peligroso,
caminando por la cuerda floja entre el apaciguamiento y el desafío. Necesitaba asegurarse el favor de los poderosos romanos y al mismo tiempo afirmar la soberanía de Egipto. Era un juego de alto riesgo, con el destino de su dinastía y su pueblo pendiendo de un hilo. Sección 3. Amor y política. Las relaciones de Cleopatra con Julio César y Marco Antonio han cautivado a historiadores y románticos por igual durante siglos. Estos no fueron simplemente romances, fueron astutas alianzas políticas diseñadas para salvaguardar los intereses de Egipto. Su relación con César comenzó en el año 48 a.C., cuando el general romano llegó a Alejandría, envuelto en una guerra civil con su rival, Pompeyo. Cleopatra, reconociendo una oportunidad, se presentó ante César, famosamente introducida de contrabando en su presencia enrollada en una alfombra. Su encanto, inteligencia y perspicacia política cautivaron a César y su relación se convirtió en una asociación estratégica. César, enamorado de Cleopatra y reconociendo su valor como aliada, la ayudó a recuperar el control de Egipto de su hermano y cogobernante Ptolomeo XIII. Su alianza produjo un hijo, Cesarión, de quien Cleopatra esperaba que algún día heredara tanto Egipto como Roma. Sin embargo, el asesinato de César en el año 44 a.C. sumió a la política romana en el caos y amenazó los planes cuidadosamente elaborados por Cleopatra. Se encontró una vez más necesitando un poderoso protector romano y lo encontró en Marco Antonio, uno de los lugartenientes más confiables de César. Antonio, cautivado por la belleza y el carisma de Cleopatra, formó una alianza romántica y política con ella, para disgusto de sus compañeros romanos. Su relación, que produjo 3 hijos, solidificó aún más el control de Cleopatra sobre el poder y proporcionó un baluarte contra la invasión romana. Sin embargo, su alianza también sembró las semillas de futuros conflictos, ya que los rivales de Antonio en Roma veían a Cleopatra como una peligrosa seductora que estaba desviando a su campeón. Era el año 31 a.C. El escenario estaba listo para una confrontación que determinaría el destino de los imperios. Marco Antonio, aliado con Cleopatra y sus fuerzas egipcias combinadas, se enfrentó a Octavio, el hijo adoptivo y heredero de César, en una lucha por el control de Roma y sus vastos dominios. Las dos fuerzas convergieron cerca de Accio, un promontorio en el oeste de Grecia, con sus barcos llenos de armas, sus cubiertas llenas de guerreros experimentados. La batalla de Accio, un choque de titanes, estaba a punto de comenzar. Cleopatra, a bordo de su magnífico buque insignia, el Antonias, comandaba una flota de barcos de guerra egipcios, con sus velas hinchadas por la brisa del Mediterráneo. Sus barcos no eran meramente símbolos de poder, representaban la última esperanza de independencia de Egipto, un futuro libre de la dominación romana. El aire crepitaba de tensión mientras las dos flotas maniobraban para posicionarse, el sonido de tambores y trompetas resonando a través del agua. Luego se lanzaron las primeras andanadas, flechas oscureciendo el cielo, el estruendo de los proyectiles de piedra contra los cascos de madera señalando el comienzo de un combate brutal. La batalla se prolongó durante horas, un caótico torbellino de barcos embistiéndose, garfios y combates cuerpo a cuerpo. Las legiones romanas, famosas por su disciplina y entrenamiento, se enfrentaron a las fuerzas egipcias que luchaban con la ferocidad de quienes defendían su patria. El mar se tiñó de rojo sangre, el aire se llenó del hedor a sudor, sal y muerte. Cleopatra, observando la carnicería desde su buque insignia, sabía que no se jugaba nada más importante. Su destino y el destino de Egipto pendían precariamente de un hilo. A medida que la batalla llegaba a su clímax, una decisión estratégica sellaría el resultado, una decisión que resonaría a lo largo de la historia. La marea de la batalla se volvió contra Antonio y Cleopatra. Las fuerzas de Octavio, comandadas por el hábil almirante Agripa, superaron en maniobras a la flota combinada egipcia y romana. Al darse cuenta de que la derrota era inminente, Cleopatra tomó una decisión fatídica. Ordenó a su escuadrón de barcos egipcios que atravesaran las líneas romanas y zarparan hacia Egipto. Antonio, al presenciar la retirada de Cleopatra, abandonó su propio mando y la siguió, dejando a sus fuerzas restantes a su suerte.
Fue una decisión que lo marcaría como un traidor a los ojos de muchos romanos y sellaría su caída. La huida de Accio fue una huida desesperada hacia la seguridad, una apuesta desesperada por la supervivencia. Cleopatra, a bordo de su buque insignia, corrió hacia el sur, perseguida por la victoriosa flota de Octavio. El viaje de regreso a Alejandría estuvo plagado de peligros. La reina y su séquito, perseguidos por el espectro de la captura o la muerte. La otrora orgullosa reina era ahora una fugitiva en su propia tierra, sus sueños de un Egipto independiente destrozados en las costas de Grecia. La derrota en Accio tuvo consecuencias de gran alcance. Marcó el final del desafío de Antonio al poder de Octavio, allanando el camino para el establecimiento del Imperio Romano. Para Cleopatra, representaba la pérdida de sus sueños, la pérdida de su amante y, en última instancia, la pérdida de su reino. La huida a Alejandría no fue simplemente un viaje físico, fue un descenso a la desesperación, un intento desesperado por salvar algo de los restos de sus ambiciones. Al llegar a Alejandría, Cleopatra y Antonio se enfrentaron a la desalentadora tarea de reagruparse y prepararse para la inevitable invasión romana. La otrora vibrante ciudad, ahora envuelta en una atmósfera de miedo e incertidumbre, se convirtió en su último bastión. Antonio, con su reputación empañada por la derrota en Accio, luchó por mantener la moral entre sus tropas restantes. Sus soldados, desmoralizados y superados en número, sabían que se enfrentaban a un enemigo formidable. Cleopatra, siempre ingeniosa, utilizó su riqueza e influencia restantes para reforzar las defensas y unir a su pueblo. Sabía que Octavio no descansaría hasta que Egipto estuviera bajo control romano, y se preparó para una lucha final y desesperada. El ejército romano, dirigido por Octavio, finalmente llegó a Alejandría, sitiando la ciudad. Antonio, en un último acto de desafío, dirigió una carga de caballería contra las líneas romanas, pero fue repelido. Sus fuerzas restantes, superadas en número y habilidad, fueron gradualmente desgastadas por el implacable asedio romano. Cleopatra, observando cómo su ciudad se derrumbaba a su alrededor, se retiró a la relativa seguridad de su mausoleo, una magnífica tumba que había construido para sí misma. Antonio, creyendo que Cleopatra estaba muerta, cayó sobre su propia espada, quitándose la vida en lugar de enfrentarse a la captura y la humillación a manos de sus enemigos. Su muerte, un final trágico para un hombre que una vez tuvo el destino de los imperios en sus manos, eliminó el último obstáculo para la victoria total de Octavio. Con Antonio muerto, Cleopatra se encontró atrapada, su reino al borde del colapso, sus enemigos acercándose. Octavio, ahora el amo indiscutible de Roma, le había ofrecido una semblanza de misericordia, una oportunidad de comparecer ante él en Roma como cautiva, un testimonio viviente de su triunfo, pero Cleopatra, orgullosa y desafiante hasta el final, se negó a ser exhibida por las calles de Roma como una reina conquistada. Había jugado por las apuestas más altas en el escenario mundial y no renunciaría a su dignidad, ni siquiera en la derrota. En sus últimas horas eligió un camino diferente, un camino envuelto en misterio y leyenda. El relato más perdurable de la muerte de Cleopatra, el que ha resonado a lo largo de la historia y se ha abierto camino en el arte y la literatura, es la historia del áspid. Según esta versión de los hechos, Cleopatra, habiendo agotado todas las demás opciones, pidió una cesta de higos a sus captores. Escondido dentro de la cesta, acurrucado entre la fruta madura, había un áspid mortal, una serpiente venenosa, nativa de Egipto y venerada por su mordedura rápida y letal. Con sus leales doncellas a su lado, Cleopatra, en un acto tanto de desafío como de desesperación, permitió que el áspid le clavara sus colmillos en la carne. El veneno, corriendo por sus venas, puso fin de manera rápida e indolora a su reinado y a su vida. La imagen de Cleopatra, la otrora poderosa reina, sucumbiendo a la mordedura de una serpiente, se ha convertido en un símbolo perdurable de su trágico destino. El áspid, conocido en el antiguo Egipto como el ureo, ocupaba un lugar único en la mitología y la iconografía egipcias. Era más que una simple serpiente venenosa, era un símbolo de realeza, divinidad y el poder protector del faraón. El ureo, a menudo representado como una cobra con la capucha desplegada, adornaba las coronas y tocados de los faraones, lo que significaba su condición de gobernantes divinos, intermediarios entre los dioses y los mortales.
Cleopatra, profundamente impregnada de la cultura y la tradición egipcias, habría comprendido el potente simbolismo del áspid. Al elegir este método de muerte se alineó con el legado de sus antepasados, presentándose como una faraona que eligió su propio destino, incluso frente a obstáculos insuperables. Se creía que el veneno del áspid, rápido y mortal, también poseía poderes transformadores para los antiguos egipcios, así como la serpiente muda su piel, simbolizando el renacimiento y la renovación. Se pensaba que el veneno del áspid facilitaba la transición del reino mortal al más allá. Cleopatra, al elegir el áspid, puede haber buscado no solo una muerte rápida e indolora, sino también una transformación simbólica, un paso al reino de los dioses donde podría unirse a las filas de sus ilustres antepasados. Su muerte, en este contexto, se convierte en algo más que una derrota. Se convierte en un acto final de desafío contra el poderío de Roma, una afirmación simbólica de su propio poder y divinidad. La historia del suicidio de Cleopatra por la mordedura de un áspid ha cautivado la imaginación de historiadores, escritores y artistas durante siglos. Es una historia que habla del poder perdurable del simbolismo, el atractivo del misterio y la fascinación humana por las vidas y muertes de aquellos que han caminado por los pasillos del poder. Si Cleopatra realmente eligió este método de muerte, o si fue una historia elaborada por sus enemigos para disminuir aún más su legado, sigue siendo un tema de debate entre los historiadores. Los relatos romanos sobre su muerte, escritos por quienes estaban ansiosos por presentarla como una enemiga derrotada, son a menudo contradictorios y poco fiables. Algunos historiadores argumentan que el áspid, si bien es un símbolo poderoso, puede no haber sido el instrumento real de su muerte. Señalan otras posibilidades, como el envenenamiento o una forma de suicidio más mundana, como explicaciones más probables. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes no ha hecho más que alimentar las especulaciones y mantener vivo el misterio de la muerte de Cleopatra. Independientemente de las circunstancias exactas, la muerte de Cleopatra marcó el final de una era, el final de la dinastía ptolemaica y la absorción de Egipto en el floreciente imperio romano. Si bien la imagen de Cleopatra, regia incluso en la muerte, sucumbiendo a la mordedura de un áspid venenoso es poderosa, no es la única teoría que rodea su fallecimiento. El mundo antiguo no era ajeno al veneno, un arma silenciosa a menudo favorecida en los salones del poder, donde los rivales al trono o los generales ambiciosos podían eliminar a sus enemigos con una dosis discreta de un brebaje mortal. Se rumoreaba que la propia Cleopatra era muy versada en las propiedades de los venenos, poseyendo un profundo conocimiento de las hierbas, las toxinas y sus efectos en el cuerpo humano. Algunos historiadores han especulado que Cleopatra, conocida por su inteligencia y astucia, pudo haber elegido el veneno en lugar de un final más dramático. El veneno, administrado sutilmente, podría haber dado la ilusión de causas naturales, tal vez incluso imitando los síntomas de una enfermedad, permitiéndole mantener una apariencia de control sobre su propia narrativa en la muerte. El mundo antiguo ofrecía una vasta y mortal farmacopea de venenos derivados de plantas, animales y minerales. La cicuta, la belladona y el arsénico eran solo algunas de las sustancias tóxicas disponibles para quienes tenían el conocimiento y los medios para adquirirla. Un envenenador hábil podría preparar una poción letal que dejaría pocos o ningún rastro, lo que dificultaría, incluso siglos después, determinar con certeza si el veneno jugó un papel en la muerte de Cleopatra. La falta de evidencia física concluyente, agravada por el paso del tiempo y la naturaleza a menudo poco confiable de los relatos históricos, hace que sea un desafío probar o refutar definitivamente la teoría del veneno. Otra teoría intrigante se centra en la fascinación del mundo antiguo por los ungüentos y perfumes, no solo como potenciadores de la belleza, sino también como posibles portadores de sustancias mortales. Se decía que Cleopatra, famosa por su belleza y su conocimiento de los cosméticos, poseía una colección de ungüentos raros y exóticos, algunos de los cuales se rumoreaba que contenían ingredientes potentes con efectos potencialmente letales. Los defensores de esta teoría sugieren que Cleopatra, enfrentada a la posibilidad de ser capturada y humillada a manos de Octavio, pudo haber optado por acabar con su vida utilizando un ungüento especialmente preparado, uno que contuviera una toxina mortal que se absorbiera a través de la piel.
Tal método, aunque menos dramático que la mordedura de la serpiente, se habría alineado con la imagen de Cleopatra como una mujer de conocimiento y refinamiento, alguien que entendía el poder sutil de las sustancias para mejorar y acabar con la vida. Los antiguos egipcios eran maestros de la perfumería, creando aromas complejos utilizando una amplia gama de ingredientes, algunos de los cuales, en formas concentradas, podían ser mortales. Un ungüento cuidadosamente elaborado, aplicado sobre la piel o inhalado como perfume, podría haber administrado una dosis letal de toxina, dejando pocos rastros visibles y alimentando siglos de especulación sobre la verdadera naturaleza de la muerte de Cleopatra. A pesar de siglos de especulación y análisis, las circunstancias precisas que rodearon la muerte de Cleopatra siguen envueltas en el misterio. La falta de evidencia física definitiva, junto con los relatos a menudo contradictorios de los historiadores romanos, ansiosos por presentarla bajo una luz negativa, ha creado un enigma perdurable que continúa fascinando e intrigando. ¿Fue la mordedura venenosa de un áspid un símbolo de su linaje real y una elección deliberada para alinearse con sus antepasados? ¿O fue su muerte un asunto más calculado, un suicidio cuidadosamente orquestado utilizando veneno o un ungüento mortal, métodos que ofrecían una apariencia de control y discreción frente a la derrota? La verdad, perdida en las arenas del tiempo, puede que nunca se conozca del todo. Quizás, al final, el misterio en sí mismo es parte del atractivo de Cleopatra, agregando otra capa a la leyenda de una reina que desafió las expectativas, desafió a los imperios y cuya vida y muerte continúan fascinándonos milenios después. El misterio perdurable de la muerte de Cleopatra sirve como un recordatorio de que algunos eventos históricos, sin importar cuán meticulosamente examinados, pueden conservar para siempre un elemento de lo desconocido, dejándonos lidiar con posibilidades, interpretaciones y el poder perdurable de las preguntas sin respuesta. La muerte de Cleopatra marcó el final definitivo de la dinastía ptolemaica, una dinastía que había gobernado Egipto durante casi 3 siglos. Su fallecimiento señaló un profundo cambio en el poder, ya que Egipto, una vez un faro de cultura y aprendizaje, fue absorbido por el floreciente Imperio Romano. La tierra de los faraones, con sus antiguas tradiciones y magníficos monumentos, se convirtió en una provincia romana, su destino entrelazado con el de sus conquistadores. La muerte de Cleopatra, si bien fue una tragedia personal, también representó un punto de inflexión histórico más amplio, el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. Octavio, habiendo eliminado a sus rivales y consolidado su poder, regresó a Roma triunfante, aclamado como un héroe conquistador. Pronto tomaría el título de Augusto, convirtiéndose en el primer emperador romano y dando comienzo a un periodo de paz y prosperidad sin precedentes para Roma. Sin embargo, el recuerdo de Cleopatra, la reina que se había atrevido a desafiar a Roma, perduró. Su historia, una mezcla de realidad, ficción y propaganda romana, cobró vida propia. Se convirtió en una figura de fascinación, su belleza, inteligencia y ambición, tanto admiradas como vilipendiadas. Los romanos, ansiosos por legitimar su conquista de Egipto, a menudo retrataban a Cleopatra como una astuta seductora, una mujer que utilizó sus encantos para manipular a hombres poderosos y amenazar la estabilidad de Roma. Sin embargo, incluso en sus intentos por menospreciarla, no pudieron borrar su impacto, su legado como una gobernante astuta, una diplomática habilidosa y una mujer que había luchado ferozmente por su reino y su lugar en un mundo dominado por hombres. A pesar de los intentos romanos de controlar su narrativa, la imagen de Cleopatra trascendió los límites de los libros de historia y los pronunciamientos oficiales. Se convirtió en una musa para artistas, escritores y dramaturgos, su historia inspirando innumerables obras de arte, literatura y drama. Desde las antiguas esculturas romanas hasta las pinturas renacentistas, la imagen de Cleopatra evolucionó, reflejando las cambiantes percepciones de la feminidad, el poder y el atractivo de lo exótico. Fue representada como una heroína trágica, una reina despiadada, un símbolo tanto de la opulencia oriental como de los peligros de la ambición femenina. La obra de William Shakespeare, Antonio y Cleopatra, representada por primera vez en 1606, cimentó su estatus como una heroína trágica,
una reina dividida entre el amor y el deber, su destino entrelazado con el de un poderoso general romano. La representación de Cleopatra de Shakespeare, aunque no del todo precisa históricamente, capturó su carisma, su inteligencia y su capacidad tanto para el amor como para la crueldad. Su obra aseguró que la historia de Cleopatra seguiría resonando entre el público, su nombre sinónimo de pasión, intriga y el poder perdurable de la ambición humana. El misterio de la muerte de Cleopatra, al igual que su vida, continúa cautivando e intrigando. Eligió ella, en un acto final de desafío contra el Imperio Romano invasor, acabar con su propia vida. Fue la mordedura venenosa de un áspid, símbolo tanto de su linaje real como de su conexión con las antiguas deidades egipcias, lo que provocó su desaparición. ¿O optó ella, siempre pragmática, por un final más discreto, quizás a través de veneno o un ungüento cuidadosamente preparado, métodos que ofrecían una apariencia de control y privacidad en sus momentos finales? El registro histórico, nublado por el tiempo y los prejuicios de quienes relataron su reinado, no ofrece respuestas definitivas, dejándonos lidiar con posibilidades e interpretaciones. La falta de evidencia concluyente solo ha alimentado la especulación, asegurando que el debate sobre los momentos finales de Cleopatra siga siendo un tema de fascinación para historiadores y entusiastas por igual. ¿Orquestó su propia muerte, eligiendo cuidadosamente el momento y la forma de su fallecimiento? ¿O fue víctima de las circunstancias, su destino sellado por fuerzas fuera de su control? La respuesta, perdida en las arenas del tiempo, puede que nunca se conozca del todo. Quizás al final el misterio en sí mismo es parte del atractivo de Cleopatra, agregando otra capa a la leyenda de una reina que desafió las expectativas, desafió a los imperios y cuya vida y muerte continúan fascinándonos milenios después. La historia de Cleopatra, un tapiz tejido con hilos de ambición, amor, intriga política y en última instancia tragedia, continúa resonando en el público siglos después de su reinado. Sigue siendo un enigma, una figura tanto admirada como vilipendiada, su imagen moldeada y remodelada por aquellos que han buscado capturar su esencia en el arte, la literatura y el cine. ¿Fue una manipuladora despiadada, una astuta seductora que utilizó sus encantos para promover sus propias ambiciones? ¿O fue una gobernante astuta, una diplomática habilidosa, una mujer que luchó ferozmente por su reino y su pueblo en un mundo dominado por hombres? El legado de Cleopatra es complejo, desafiando una categorización fácil. Fue un producto de su tiempo, una gobernante que heredó un reino en declive y navegó por las traicioneras corrientes de la política romana con notable habilidad. Sus relaciones con Julio César y Marco Antonio, dos de los hombres más poderosos de Roma, no fueron simplemente romances, fueron alianzas estratégicas forjadas para proteger su reino y garantizar su propia supervivencia. La historia de Cleopatra es un recordatorio de que la historia rara vez es en blanco y negro, y que incluso las figuras más icónicas son individuos multifacéticos impulsados por una compleja interacción de deseos personales y realidades políticas. Su atractivo perdurable radica en su capacidad para trascender el tiempo, para seguir siendo una figura de fascinación infinita, una reina cuya historia continúa provocando debate, inspirando creatividad y recordándonos el poder perdurable de la ambición, el amor y la pérdida humanos.